Hubo un momento en la historia en el que poner un tomate sobre la mesa podía provocar miedo, de verdad. Rojo intenso, brillante, extraño, recién llegado de otro continente. Y, poco después de comerlo, algunas personas se enfermaban. A veces morían. Así que durante años, en Europa, mucha gente llegó a una conclusión bastante lógica para su época. Esa fruta era venenosa. Y lo más inquietante es que no estaban del todo equivocados, pero no por la razón que creían. Y lo que vas a descubrir hoy no tiene que ver solo con el tomate. Tiene que ver con algo mucho más grande. Con cómo una planta puede pasar de ser sospechosa a convertirse en imprescindible. Porque esta no es solo la historia de un alimento. Es la historia de cómo algo puede ser rechazado, malinterpretado, aceptado, transformado y al final rediseñado para el futuro. Bienvenido a Agro Explicado. Hoy vamos a ver la verdadera historia del tomate. Cómo pasó de ser considerado un veneno mortal a convertirse en uno de los alimentos más importantes del mundo. Y por qué su futuro podría ser aún más extraño de lo que parece. Cuando el tomate llegó a Europa desde América, no fue recibido como un alimento. Fue recibido como algo sospechoso, demasiado rojo, demasiado brillante, demasiado distinto. Y además, pertenecía a una familia de plantas con muy mala reputación, las solanáceas. Una familia donde también están especies realmente tóxicas, plantas asociadas con venenos, con efectos peligrosos, incluso con historias oscuras, superstición y brujería. Así que para mucha gente, la conclusión era simple: esto no se come. Durante años el tomate se cultivó más como rareza que como alimento. Se observaba, se enseñaba, se plantaba por curiosidad o por ornamentación, pero no se comía con confianza. Y aún así, empezaron a aparecer historias que parecían confirmar todos los temores. Personas que enfermaban después de consumirlo, malestar, vómitos, convulsiones, incluso muertes. Y cada uno de esos casos reforzaba la idea inicial. El tomate era peligroso. Era una fruta bonita, pero no segura. Y aquí empieza lo interesante. Porque el tomate no tenía que ser realmente letal para quedar marcado como tal. Bastaba con que pareciera culpable. Porque el problema probablemente no era el tomate. En aquella época, buena parte de la élite europea comía en vajillas y recipientes que contenían plomo. Y el tomate, al ser una fruta ácida, podía reaccionar con ese material, liberando pequeñas cantidades de metal en la comida. Es decir, lo que parecía un veneno natural de la planta, podría haber sido en realidad un problema del contexto, no de la fruta, sino del lujo. Y ahí la historia se vuelve casi irónica. Una parte de la aristocracia temía al tomate como si fuera una amenaza exótica llegada del Nuevo Mundo, cuando quizá el verdadero peligro estaba en sus propios platos. Pero claro, nadie lo entendía así. Y cuando algo encaja con lo que ya sospechas, no lo cuestionas con facilidad. Si la planta parecía sospechosa, y la gente enfermaba después de comerla, la sentencia ya estaba dictada. El tomate quedó marcado, y durante mucho tiempo fue visto como algo que simplemente no valía la pena arriesgarse a comer. Pero mientras las élites lo evitaban, otras personas empezaron a comerlo, y no pasó nada. En zonas del sur de Europa, como España o Italia, el tomate empezó a entrar en la dieta cotidiana. No por moda, no por prestigio, no por una gran teoría científica, sino por necesidad, por disponibilidad y por experiencia directa. No había lujo, no había tanta distancia cultural, no había una mesa aristocrática llena de metales. Solo había una planta que crecía bien y que se podía probar. Y lo que ocurrió fue simple, pero decisivo. Lo comían y no enfermaban. Una vez, otra vez y otra. Y así, poco a poco, empezó a romperse la idea de que era una fruta maldita. No por tratados botánicos, no por experimentos de laboratorio, sino por algo mucho más fuerte. La repetición de la experiencia real. El tomate empezó a cambiar. De amenaza a posibilidad, de rareza decorativa a alimento posible. Y entonces ocurrió algo clave. Alguien decidió cocinarlo.
Y eso lo cambió todo, porque el calor transforma el tomate, concentra sus azúcares, redondea su acidez, profundiza su sabor, lo vuelve más amable, más complejo, más seductor, y lo que antes generaba dudas empezó a generar deseo. El tomate dejó de ser solo una fruta extraña, empezó a convertirse en salsa, en base, en acompañamiento, en algo que no solo se toleraba, sino que la gente quería repetir. Y cuando una planta entra en la cocina de verdad, deja de ser rareza y empieza a convertirse en cultura. Italia lo adoptó, España lo integró, y poco a poco dejó de ser una excepción para convertirse en costumbre. Después vino lo inevitable. Se empezó a cultivar más, a seleccionar, a multiplicar, frutos más grandes, más carnosos, más productivos, más adecuados para la cocina y para el transporte local. Sin laboratorios, sin genética moderna, sin tecnología de precisión. Solo con observación humana, siembra tras siembra. Y así, el tomate pasó de ser una sospecha a convertirse en base de la alimentación. No conquistó el mundo de golpe. Lo hizo plato a plato. Pero entonces llegó otro cambio. Y esta vez no tenía que ver con el miedo. Tenía que ver con la eficiencia. Con la industrialización, el objetivo dejó de ser tener el mejor tomate posible. Y pasó a ser producir más, mucho más homogéneo, más resistente, más fácil de transportar, más fácil de vender. Y eso cambió por completo la lógica de selección. El tomate empezó a elegirse por apariencia, por firmeza, por uniformidad, por capacidad de aguantar días, golpes, cámaras y kilómetros. Rojo perfecto, forma regular, piel resistente, capaz de viajar miles de kilómetros sin deshacerse. Pero mientras ganaba en logística, perdía en algo que no sale tan fácil en una etiqueta: sabor. Porque el sabor real del tomate depende de muchas cosas que la producción industrial intenta reducir al mínimo: del suelo, del clima, de la variedad, del momento de cosecha, del estrés que vive la planta, de la maduración real, y todo eso, cuando lo conviertes en un sistema hipercontrolado, se aplana. Resultado: tomates todo el año, pero muchos sin alma, sin profundidad, sin ese sabor que hace que un tomate de verano bien cultivado parezca casi otra especie. Y aquí aparece una diferencia muy clara: un tomate de supermercado en invierno y un tomate de huerto en temporada. No es lo mismo, no es nostalgia, no es romanticismo, es biología. Y cuando parece que ya lo hemos cambiado todo, vamos todavía más lejos. Hoy el tomate ya no solo se cultiva en campo, se cultiva en sistemas cerrados, con luz artificial, con nutrientes calculados, con temperatura controlada. A veces sin suelo, a veces en entornos donde, hace no tanto, parecía absurdo imaginar una tomatera viva. Desiertos, instalaciones experimentales, sistemas hidropónicos extremos y hasta simulaciones de Marte. Y aquí es donde la historia da otro giro, porque la misma planta que durante siglos fue vista como sospechosa, hoy se estudia como candidata para alimentar a la humanidad en lugares donde casi nada más podría crecer, no porque sea perfecta, sino porque reúne algo muy valioso. Produce bien, responde bien al control, se adapta relativamente bien, y ofrece un alimento útil, versátil y reconocible en sistemas donde cada recurso cuenta. Por eso interesa tanto, porque cuando piensas en cultivar comida en condiciones límite, no necesitas solo una planta que sobreviva, necesitas una planta que alimente de verdad. Y el tomate, por su equilibrio entre productividad, manejo y valor alimentario, encaja muy bien en esa conversación. Pero aquí aparece una pregunta importante. Si podemos controlar la luz, el agua, el ambiente, la nutrición y hasta el ritmo de crecimiento, ¿qué pasa con lo natural? Porque cuanto más control hay, más nos alejamos del origen. Y aún así, incluso con toda esa tecnología, sigue habiendo algo difícil de replicar del todo: el sabor real. Sabemos cultivar tomates en condiciones extremas, sabemos hacerlos crecer sin suelo, sabemos llevarlos a sistemas cerrados e imaginar su papel fuera de la tierra. Lo que seguimos, sin dominar del todo, es el sabor.
Ese tomate imperfecto, de temporada, el que no sabe siempre igual, el que cambia según el clima, la variedad y el momento, el que no parece diseñado solo para aguantar un viaje, sino para ser comido de verdad. Ese sigue siendo el más difícil de imitar. Así que la próxima vez que tengas un tomate delante, piénsalo. Esa fruta que hoy ves como algo normal, fue considerada venenosa. Fue rechazada. Fue temida. Fue malinterpretada. Después, fue aceptada. Cocinada. Seleccionada. Industrializada. Y ahora está siendo rediseñada para el futuro. Pocas plantas cuentan tan bien, por sí solas, la historia de cómo cambia nuestra relación con la comida. Porque el tomate no solo cambió de reputación, cambió también nuestra cocina, nuestra agricultura y nuestra idea de lo que significa producir alimento a gran escala. Y quizá ahí esté lo más fascinante de todo. La misma planta que un día inspiró miedo en una mesa europea, hoy se estudia para crecer donde no hay estaciones, donde no hay suelo fértil y donde ni siquiera hay tierra tal y como la conocemos. Ese salto no lo cuenta cualquier alimento. Y aún así, la pregunta sigue ahí. ¿Hemos domesticado al tomate o el tomate ha cambiado la forma en la que comemos, cultivamos y entendemos la comida? Si este vídeo te ha hecho ver algo tan cotidiano de forma diferente, suscríbete a Agroexplicado. Y cuéntame en comentarios, ¿prefieres un tomate perfecto todo el año o uno increíble solo en temporada? Nos vemos en el próximo vídeo.